bendiga a todos mis amados hermanos, amigos, amigas que están pendientes de su programa Tiempos de Libertad. Hoy es martes 24 de abril del año 2018 y este es un programa que está totalmente en vivo. Tiempos de Libertad es un programa que se transmite a través de Naos Televisión, canal 98 en su cable color. Y si usted nos mira a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Internet, estamos transmitiendo desde la ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro, en Honduras, Centroamérica. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este programa se transmite de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde y luego es retransmitido en horas de la noche. Así que si no nos puede ver en este horario de 5 a 6 de la tarde por motivos de trabajo o algunas ocupaciones que usted tenga, puede verlo a través de las redes sociales, en el Facebook de Naos TV, seguido Naos TV, o en YouTube, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez, Tiempos de Libertad, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez. Gracias doy a Dios por la oportunidad que tenemos de mantener al aire este programa, el cual entendemos que es de mucha bendición para las personas que tienen contacto o que pueden ver este programa a través de sus medios de comunicación. Y tratamos, mis amados, de tener un programa apegado a lo que es el contexto bíblico, porque uno de nuestros principales objetivos es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la iglesia solamente puede ser edificada a través de una sana palabra, de una doctrina apegada totalmente a lo que es la revelación bíblica. Así que hoy vamos a tener un programa de preguntas y respuestas. Va a aparecer ahí en pantalla un número o varios números de teléfono, pero el primer número que aparece es el que nosotros tenemos en nuestro celular, en el cual pues usted puede mandarnos sus mensajitos o nos puede llamar, que con gusto podemos sacar su llamada al aire, siempre y cuando sea para tratar asuntos relacionados con la palabra de Dios, relacionados con alguna cuestión que te esté pasando y que necesite oración o consejo. Digo esto porque a veces nos llaman hermanos o hermanas y nos piden tal vez melodías musicales, y el programa pues no se caracteriza por complacer este tipo de peticiones. Hay programas que sí lo hacen. Es más, aquí en Naos Televisión hay muchas horas del día donde ponen alabanzas y se promueven hermanos que han grabado sus CD para que el pueblo de Dios sea bendecido a través de la música de estos hermanos, ¿verdad? Pero Tiempos de Libertad es un programa pues que no tiene esas características ni ese fundamento. Nos preguntaban, pastor, ¿puede un cristiano tomar antidepresivos? Hay quienes creen que no. Creen que estas cuestiones emocionales deben ser solucionadas a través del ayuno, a través de la oración, a través de una relación íntima con Dios.
Yo en ese aspecto soy más abierto, puesto que entiendo que Dios actúa en su soberanía y que no siempre que uno hace alguna petición ante Él obtenemos la respuesta que nosotros queremos. Dios actúa conforme a su voluntad. Dios actúa, mis amados, conforme a lo que Él pretende hacer. Entonces, en el caso de este tipo de enfermedades, que no es fácil, es más, los doctores dicen que no son ni siquiera enfermedades estas cuestiones depresivas, sino que son originadas quizás por estrés, por agotamiento físico, por el mismo cansancio, algunas veces por debilidad en cuanto a oxigenación en el cerebro, pero nunca argumentan que sea una enfermedad como tal. De hecho, estas enfermedades, como yo lo digo, depresivas, originan un sinnúmero de diferentes padecimientos. Yo lo que recomiendo, mis amados, es que ante cualquier cosa hay que poner la situación que estamos pasando delante de Dios, hacer la petición en el nombre de Jesús, que el Señor tome control de nuestra vida y que el Señor saque esa depresión, esa ansiedad, porque es necesario pues tener salud mental, porque eso es lo que le da estabilidad a nuestra vida emocional. Pero si esperamos algún tiempo, algún día o varias horas y la cuestión no cambia, pues yo recomiendo que se recurra a personas que sí conocen del asunto, como ser médicos. Incluso ellos recomiendan algún otro tipo de gente que se ha preparado y se ha capacitado para tratar estos asuntos. Pero hágalo siempre en el nombre de Jesús. No deje a Dios por ningún motivo, aunque usted consulte al médico, aunque usted consulte a quien tenga que consultar, hágalo siempre en el nombre de Jesús. Dios sana de muchas formas, o lo sana directamente, o también lo sana a través de las medicinas, o también puede usar otras personas para que le aconsejen y le den los consejos más que todos necesarios para que usted pueda superar esta situación. Así que no podemos cerrarnos, mis amados, a decir no puede tomar medicinas antidepresivas, no puede tomar medicamentos de esta, porque algunos podrían creer que se trata hasta de drogas, pero lo primero es que lo ponemos delante de Dios, y si no sentimos la mejoría, pues entonces busquemos la ayuda de gente especializada en la materia. Mis amados, ahí está el número en pantalla, miren, el 9765-5034. Puede mandarnos sus mensajitos de texto o también nos puede llamar. Si tiene alguna pregunta sobre la Biblia, sobre alguna situación que usted esté pasando, pues en Cristo Jesús tenemos la capacidad para aconsejarle. Tenemos la preparación que Dios nos ha dado para poderle decir qué dice la palabra de Dios y de alguna experiencia en lo personal, para también decirle, mire hermano, pues podríamos, o hermana, podría hacer esto y esto y esto. Lo que tratamos de aquí es de edificar su vida, de ayudarle a su crecimiento.
Cuando uno es sacado del error, esa es una gran contribución para nuestro crecimiento, para nuestro fundamento en la fe en Cristo Jesús. Si usted no tiene dónde congregarse y vive aquí en los barrios de San Miguel, San Martín, Fátima, 2 de Julio, Centroamericana, Brisas de Lulúa, quiero poner a su disposición nuestra casa de oración que está ubicada aquí en Barrio San Miguel, en la última calle o avenida, una cuadra al este de lo que es la estación de bombeo. Hay un edificio de 2 plantas más una terraza, donde está ubicada la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, donde ahí pues nos reunimos los días jueves a las 7 de la noche, los días sábados también a la misma hora a las 7, y los días domingo a las 5 de la tarde. Los martes tenemos reuniones en los hogares. Si usted vive cerca o vive en algún lado, aunque no tan cerca, pero tiene su medio de transporte y quiere usted escuchar una palabra seria, escuchar una palabra con fundamento bíblico, apostólico, visítenos. Estamos ahí para recibirle y atenderle con los brazos abiertos, porque queremos que usted sea edificado. Queremos que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y que su vida espiritual se vaya profundizando en sus raíces para que usted sea un creyente sólido en su forma de actuar, en su forma de pensar, y que Dios sea exaltado por medio de todo lo que usted haga. Estamos ubicados, repito, ahí en Barrio San Miguel, la última calle, una cuadra al este de la estación de bombeo. Ahí hay un edificio de 2 plantas más una terraza. Hay un rótulo grande que dice Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto en Barrio San Miguel. Así que les invitamos, mis amados, si no se está congregando. Si usted ya tiene una iglesia a la cual usted asiste, sígase congregando allí. Nos gusta recomendar a nuestros hermanos que apoyen a sus pastores, que se conviertan en columnas y baluartes de estas congregaciones, porque no es bueno ni se ve bien que un creyente ande saltando de congregación en congregación, porque llega un momento que ya pierden toda credibilidad y la misma gente que los conoce empiezan a decir, si es que estos hermanos andan del timbo al tambo, dicen. Entonces no, miren, hay que echar raíces, hay que solidificarse en el lugar donde Dios nos plantó, porque va a llegar el momento en que Dios mismo les va a decir, bueno, ya aquí ya se prepararon, ahora me van a servir en tal o cual parte. Entonces siempre hay que tener paciencia en cuanto al llamado de Dios, no correr, no andar haciendo las cosas creyendo uno que es la voluntad de Dios y tal vez somos nosotros los que nos desesperamos, y por eso miren, vienen los golpes, vienen los trancazos, vienen las cuestiones que nosotros decimos, ¿y por qué nos pasa esto si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de Dios hay que esperar que Dios llame a nuestro corazón y nos ponga el hacer, el sentir como el hacer. De esta forma nosotros vamos a estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo decía, voy para España, y lo anunciaba, o voy para tal parte, y el Espíritu Santo le decía al final, no vas para ahí, vas para Filipos, vas para cualquier otra parte menos para ahí, porque Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, y lo más hermoso que le puede pasar a uno
es caminar dentro de lo que es el plan divino de Dios. Ahí las cosas pues florecen, los frutos sobreabundan y tenemos la seguridad de que el respaldo de Dios está en todo momento. Quiero aconsejarles, mis amados, que si todavía usted no tiene un plan de servicios fúnebres, lo haga con Funeraria La Fe. Funeraria La Fe está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso Lloro. Ahí puede encontrar servicios de ataúdes, servicios de preparación de cuerpo. A veces se quiere tener el féretro o el cadáver o el familiar más tiempo velándolo, entonces también se preparan cuerpos. Hay el traslado de féretros de un lugar a otro, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. En Funeraria La Fe usted puede mandar a hacer sus placas memoriales para ponerlas en reconocimiento a quien fue el ser amado que se nos adelantó, porque son momentos que nadie quiere llegar, pero que es difícil eludirlos, puesto que del polvo somos y al polvo vamos a volver, y está establecido para todo ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Funeraria La Fe es atendido, mis amados, por el hermano José Erling Humansor, quien es su propietario, y usted puede contactarlo al teléfono 9919-2759, 9919-2759, que también es un número de WhatsApp, el cual él muy gentilmente lo va a atender para darle todas las comodidades y todas las facilidades para que usted pueda obtener sus contratos de servicios fúnebres. Puede ser un contrato, 2, 3, dependiendo también a usted, pastor, del número de miembros de su congregación, porque a nosotros nos ha pasado de que ha muerto alguien de la congregación y en esos momentos nos sentimos que no sabemos qué hacer. Para eso está Funeraria La Fe, para hacer lo que nosotros nos sentimos incapaces de hacer en un momento donde se nos vienen estos problemas. Así que, repito, la dirección está media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad de El Progreso Lloro. Pastor, nos preguntan, ¿está la razón en contra de la fe? Por años a la iglesia se le enseñó de que la razón era contrario a lo que es la fe. Y eso a nosotros se nos decía en los años 80, cuando nos convertimos al Señor, y los sermones eran dedicados a eso. Y se nos decía que a Dios no lo podíamos entender por medio de la razón, por medio del conocimiento, que solamente era a través de la fe, y eso se convirtió hasta en doctrina. Y hay muchas congregaciones hoy en día diciéndole a la gente que la razón es contraria a la fe. Pero si nos vamos nosotros al estudio de la palabra, vemos que el consejo de Dios es que todos le conozcamos. En Isaías 43, 10 y 11, dice en una parte, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente a través del estudio de la palabra. El estudio de la palabra nos abre el conocimiento, orienta la razón, y de esta forma nosotros conocemos más a Dios. Jeremías 9, 23, 24 dice, no se alabe el sabio sino en su sabiduría, ni el valiente. Alábense en entenderme y conocerme, dice Dios nuestro Padre.
Entonces vemos ahí que la razón y la fe tienen que caminar juntitas, porque Dios no tiene hijos autómatas, no tiene hijos robotizados, ni nos ha puesto un chip. Antes diríamos un cassette, ahora decimos un chip, en el cual ya estemos programados para conocer, para entender o para adorar a Dios por medio de la fe. No, preocúpense en entenderme, porque Dios nos dio identidad. A cada ser humano le dio su propia identidad. Y Dios lo que desea es que nosotros le conozcamos, que busquemos a través de su palabra, a través de la Biblia, cómo es Dios, cómo es su personalidad, cuáles son sus preceptos, cuáles son su forma de ver a la humanidad, de su amor infinito, de su ternura, también de su rigurosidad, también de su enojo, también de su ira, porque Dios tiene todos estos atributos que muchos de ellos fueron comunicables al ser humano y que nosotros también los tenemos hoy en día. Así que la fe y la razón tienen que caminar juntas. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ven, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero cuando habla con toda tu mente, habla del conocimiento, habla del razonamiento. Nuestro culto a Dios es un culto pensado, es un culto razonado. En Romanos 12:1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces no podemos desligar la razón de la fe ni la fe de la razón. Caminemos juntos. Antes, en aquellos años, en los 80, de los cuales les hablaba, se había levantado lo que era el materialismo dialéctico, el ateísmo, el comunismo, estaba haciendo estragos en el mundo y como siempre todos los científicos estaban buscando la forma de desacreditar lo que está escrito en la Biblia y de esa forma desmentir a Dios. Hoy resulta que muchos de estos científicos, con tantas investigaciones, han venido más bien a corroborar, han venido a afirmar que lo que está en la Biblia es cierto. Y entonces hoy la ciencia, en vez de decir que Dios no existe, no, están diciendo lo que la Biblia dice es cierto. En otras palabras, están diciendo lo que Dios dice, eso es cierto. Es más, hay fuentes de información que solo están en la Biblia, que no están en ningún lado, y muchos científicos echan mano de la palabra para profundizar en sus estudios, porque ya se dieron cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios no miente. La razón y la fe caminan, mis amados, y caminan. Llega un momento en este caminar que la razón llega al borde del precipicio, al borde del abismo. Entonces ahí es donde entra en acción la fe. Cuando el hombre dice esto no es posible, la fe te dice, para Dios no hay nada imposible. Cuando la razón le dice al médico, dile que se lleven a su pariente, que ya no hay nada que hacer por él, entra la fe en acción y dice, aunque el médico diga que no puede hacer nada, mi fe me dice que para Dios no hay imposibles. Entonces es ahí donde se da el salto de fe. La fe es la que construye el puente donde la razón tiene que caminar. Entonces hay que caminar con mucho raciocinio, saber por qué adoramos a Dios, saber por qué lo glorificamos, porque si no sabemos por qué adoramos a Dios, en honor a la verdad no estamos haciendo nada.
Usted tiene que saber por qué levanta sus manos al Dios del cielo. Usted tiene que saber por qué dice, Padre, te adoramos, Padre, te glorificamos, tú eres digno de toda alabanza, tú eres grande. Usted tiene que saberlo, porque si usted no lo sabe y solo lo repite, se convierte como lo que dijo el apóstol Pablo, como un címbalo que retiñe. Pero esto no es nada. El apóstol lo dice en la cuestión del amor, pero imagínense a alguien que diga que está adorando a Dios, pero no sabe por qué adorarlo. Es una situación complicada. Entonces sí tenemos que conocer a Dios, sí tenemos que saber quién es Dios y tenemos que hacerlo con fe. Caminemos, mis amados, por la vida adorando a Dios, sabiendo quién es Dios, por medio de la fe. Ahí tienen un número en pantalla, mis amados, 9765. 5034 para que me llamen o me manden sus mensajitos, que aquí estamos para atenderles y para tratar de serles útiles en sus apreciaciones, ¿verdad? ¿Deben los cristianos obedecer el Antiguo Testamento? Es que esto es una pregunta muy subjetiva y muy general, porque el Antiguo Testamento está desde lo que es el libro de Éxodo hasta el libro de Malaquías. También dentro de lo que es el Antiguo Testamento encontramos el trato de Dios con Adán y Eva, el trato de Dios con Noé, el trato de Dios con Abraham, el trato de Dios con Moisés, y con ese mismo trato de Moisés es el trato con el pueblo de Israel, dado a Moisés en un compendio de leyes, 613 leyes, para que el pueblo de Israel pudiese caminar conforme a estas leyes, que era la voluntad de Dios para la formación del pueblo que Dios quería establecer sobre la faz de la tierra. Entonces es muy abierto decir, debemos obedecer el Antiguo Testamento. Yo pienso, mis amados, que nosotros tenemos que obedecer lo del Antiguo Testamento que está ratificado en el Nuevo Testamento. Repito, yo soy de la opinión que nosotros tenemos que obedecer lo del Antiguo Testamento ratificado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento encontramos lo que es la doctrina de la Iglesia, la cual no está establecida en el Antiguo Testamento. Entonces, aquellos puntos del Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles consideraron a bien establecerlos en la doctrina apostólica, entonces eso es de estricto cumplimiento para la Iglesia. Digo para la Iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios escrita para la Iglesia. Tiene aspectos generales donde le habla al mundo, pero más que todo en el concepto de que se arrepientan y se rindan al señorío de nuestro Señor Jesucristo. De ahí todo es específico para la Iglesia, cuál debe ser su comportamiento, cómo debe de actuar la Iglesia, cómo debe de adorar. Bueno, ahí está todo lo que usted necesita como Iglesia de Cristo Jesús. Entonces, en eso sí estamos totalmente de acuerdo en hacer aquellas cosas que están establecidas dentro de lo que es la doctrina apostólica, que es el fundamento de la Iglesia, cuya piedra angular o principal es Cristo Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla ya de guardar el sábado, se nos habla de
que allá era una obligación circuncidarse, tanto como guardar el sábado, que la iglesia son cosas que no las practica, porque no son mandamientos o leyes para la iglesia. El sacrificio de animales quedó abolido porque vino Jesús y se ofrendó a sí mismo en sacrificio vivo a Dios, y desde ese entonces cesaron los sacrificios dentro de lo que es el pueblo de Dios, o específicamente la iglesia. La iglesia está formada por judíos o hebreos convertidos a Cristo Jesús, más el pueblo, los gentiles, convertidos también a Cristo. De ambos pueblos Dios hizo uno solo, que es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces la iglesia no está caminando bajo ningún precepto estricto de lo que es la ley de Moisés, o la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, pero sí la iglesia camina sobre los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, que por si usted no lo sabe son más de 100 mandamientos, dados unos específicamente por nuestro Señor Jesucristo y otros por medio de los apóstoles, donde ellos recomiendan que la iglesia debe hacer tal o cual cosa. Entonces esa es la nueva ley que está para la iglesia, la ley de Jesucristo. No es estrictamente los 613 mandamientos que Dios estableció para el pueblo de Israel, son totalmente diferentes. Algunos, pues, o la mayoría de ellos, o casi todo, Jesús dijo que la ley se podía resumir en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, haciendo esto, pues prácticamente estás cumpliendo la ley. Pero nosotros no es que tratamos de cumplir la ley como para obtener salvación o tratar de mantener una relación puntual con Dios. No, nosotros tratamos de vivir, de llevar una vida agradable a Cristo Jesús, porque somos personas agradecidas con Dios por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que hará. Entonces estamos agradecidos, y no es que andamos pensando que tenemos que cumplir esto de la ley y que de esa forma mantener una relación. No, nosotros hacemos las cosas sin pensarlas. Amamos al prójimo porque no le deseamos mal a nadie. Cuando podemos ayudar, ayudamos, que eso es uno de los mandamientos, y tratamos de poner a Dios en primer lugar en todas nuestras acciones, en nuestra vida. Dios ocupa el centro de nuestra vida, lo demás queda relegado a un segundo término, pero no estamos pensando de que tenemos que purificarnos, de que tenemos que hacer todo estricto, tal como Dios se lo ordenó al pueblo de Israel. Creemos que debemos de caminar en santidad sin estar pensando de que por cada cosita que nosotros hagamos Dios nos va a estar dando un premio o un regalito, porque no caminamos con ese sentir, sino que lo que queremos es agradar a Dios y que Él sea exaltado en cada una de nuestras acciones. En el Antiguo Testamento se practicaba lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, a hierro muere, cosa que ya para nosotros, para la iglesia, esto no lo podemos aplicar, pues uno de los mandamientos de Jesús es y dijo, leíste que está escrito, no matarás, pero yo os digo que cualquiera
que repudia a su hermano, o lo insulta, o hace un atropello contra su hermano, ya cometió un homicidio. Ven, las demandas de Jesús son mucho más fuertes. En el caso del adulterio, Jesús dijo, oíste que está escrito, no adulterarás, pero yo os digo que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. O sea, las demandas de Jesús son más exigentes, pero en la ley, a la pareja que la hallaban en franco adulterio, los agarraban, los sacaban del campamento y los mataban, los apedreaban. Cosa que para la iglesia el mandamiento es otro, porque nosotros no estamos como iglesia facultados para quitarle la vida a nadie en nombre de Dios. La iglesia tradicional en la Edad Media practicó lo que era la Inquisición y decía la Santa Inquisición, donde asesinaban a gente que no tenían los mismos criterios de fe que ellos. Mataban en nombre de Dios. Los reyes, estos reyes católicos se iban a las guerras, a las cruzadas, para tratar de convencer a los demás pueblos por medio de las armas e imponerles una religión. Eso Dios se lo había ordenado al pueblo de Israel, pero en un plan de conquista de tierras, de eliminar a los enemigos de Israel. Para la iglesia son otros los mandamientos, de amar aún a aquellos que nos maldicen, aquellos que son nuestros enemigos. Quizás no nos demos cuenta si tenemos enemigos, porque como uno no anda tratando de andar fabricando problemas, pero quizás hay alguien que no nos quiere y que en el fondo sea un enemigo nuestro, pero nosotros no vamos a pagarles con la misma moneda, porque en vez de desearles un mal, más bien deseamos que Dios los bendiga y que Dios trate con sus vidas, que Dios los convierta de sus malos caminos. Entonces, en este sentido, mis amados, nosotros no estamos obligados a cumplir lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos una relación con Dios, ya no por obras, ya no por el hacer, sino que por el creer. Las tres columnas vertebrales de nuestra vida para una perfecta relación con Dios son cosas que no se ven ni se tocan. Miren, la fe. Nos acercamos a Dios por medio de la fe, en amor y con gratitud. Fe, amor y gratitud. Entonces, en ese sentido, manteniendo nosotros esta relación con Dios por medio de la fe, del amor y de la gratitud, es una relación perfecta. Y Dios se agrada ya de todo lo demás, porque quiere decir que si tenemos ese cuidado, todos nuestros actos van a ser agradables delante de Dios. Porque nadie que diga que tiene una comunicación cerquita con el Señor va a andar haciendo lo malo o pensando en hacer lo malo. En la Biblia dice en Hebreos 10:28, refiriéndose a la ley, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, lo mataban. Imagínense si nosotros estuviéramos obligados a cumplir la ley, ya no estuviéramos vivos, ya nos hubieran matado, porque ¿quién es aquel que puede cumplir la ley? Si el escritor Santiago, en Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley.
Entonces es imposible para el hombre, para el ser humano, cumplir la ley. Por eso Dios ordenaba al gran sumo sacerdote que hiciese un sacrificio anual por los pecados del pueblo de Israel, y de esa forma Dios cubría los pecados de este pueblo. Ahora nadie anda sacrificando animales, nadie sacrifica corderos, palominos, tórtolas, machos cabríos, toros, nadie riega sangre para expiar sus pecados, puesto que entendemos, porque la Biblia lo dice y lo confirma, que Jesús ya hizo un solo sacrificio y este sacrificio es para siempre. Entonces hay que ser cuidadosos. Miren, toda la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a todos los escritores bíblicos, pero no todo lo que está en la Biblia es de aplicación para la iglesia. No todo lo que está contenido en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es para mi vida. No, porque lo que estábamos apuntando anteriormente. Miren, si aquí en la Biblia Dios le prohibía a los sacerdotes que incluso no podían tocar un muerto, porque se volvían inmundos. Tenían una serie de restricciones, cosa que ya no sucede con nosotros, la iglesia. Entonces, hay cosas que eran estrictamente para la clase sacerdotal, para la tribu de Leví. Otras cosas que eran para la práctica de lo que eran las 12 tribus de Israel. Leyes generales, porque la Biblia tiene leyes generales para el pueblo de Israel y leyes específicas para la clase sacerdotal. Y también tiene otros mandamientos que son para la iglesia, pero no están en el Antiguo Testamento. No están en ninguno de los libros de la ley tampoco. En esto, mis amados, es que nosotros hacemos hincapié en estos programas de tiempos de libertad, porque tenemos muchos líderes, muchos pastores, mucha gente que está al frente de las congregaciones, maestros de la Biblia, enseñándole para la práctica cosas del Antiguo Testamento a la iglesia, y a eso no es correcto. Eso se viene a convertir hasta en apostasía, en herejía, mis amados, porque Dios dictaminó ciertas cosas para el pueblo de Israel y otras cosas para la iglesia, y que unas no son iguales a las otras. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas escritas a las iglesias de aquel entonces. Libro de Romanos es un libro con una profundidad enorme, y donde tenemos nosotros doctrinas pero lindas, preciosas, donde el apóstol Pablo les escribe a los romanos, libro de Efesios, el libro a los filipenses, las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, a Filemón, las epístolas de Pedro, de Juan. Miren, en esos libros nosotros tenemos todo para adquirir el conocimiento y la sabiduría de lo que Dios quiere para la iglesia. Así que tengamos cuidado, y usted, mi hermano, que es maestro, que se dedica a enseñar, a discipular a la iglesia, dígale que lo que es para ellos está en el Nuevo Testamento, que estudiamos lo del Antiguo Testamento, porque a mí me encanta estudiar lo que es el Antiguo Testamento, pero para conocer
lo que era la relación de Dios con la humanidad y luego con el pueblo de Israel, y para sacar algunas enseñanzas de aplicación para la iglesia, pero no como doctrina, no como cuestiones que tenemos que hacerlas puntualmente. Ahí tenemos la historia de David, de Moisés, de Abraham. De ahí sacamos buenas enseñanzas de hombres de fe, de hombres obedientes a Dios, en el cual también tuvieron sus deslices, también tuvieron sus pecados, pero sobre todas las cosas vemos la misericordia de Dios, que Dios los perdonó, que Dios nunca guardó rencor, aunque le fallaron tal como le fallamos nosotros o quizás aún peor. Pero la misericordia de Dios es tan grande y eso está plasmado en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. Sacamos enseñanzas preciosas, pero no encontramos doctrina puntual para la iglesia, porque repito, la doctrina de la iglesia está establecida en el Nuevo Testamento. Y lo del Antiguo Testamento que Dios quiso dejar para la práctica y la enseñanza de la iglesia está establecido también en el Nuevo Testamento. Se nos va el tiempo rápido, mis amados. Creo que tengo chance para una pregunta más. Pastor nos dice qué sucede con la iglesia después del milenio. A mí me encanta esto de la escatología. La escatología es el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Y entendemos que los últimos tiempos o los días postreros están desde que Jesús se fue hacia el cielo hasta estos días. Pero hoy consideramos que ya estamos viviendo ya en la postrimería exactamente de los últimos tiempos o tiempos finales por los acontecimientos que se están dando. Ayer precisamente en el programa de ayer estábamos hablando sobre ello, pero quiero darles un esbozo general de lo que estamos esperando como iglesia y los acontecimientos hasta el final de los tiempos. Lo primero que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, como muchos le decimos, donde creemos que los muertos en Cristo van a resucitar, luego los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados en el aire para recibir al Señor en los cielos. Después del arrebatamiento viene lo que es el periodo de la gran tribulación, 7 años, aquí en la tierra 21 juicios, 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas. En ese tiempo, aquí tribulación, en el cielo fiesta, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y quizás porque hay un debate, la cena de las bodas del Cordero pues va a ser al retorno de Cristo aquí cuando ya venga a poner fin a lo que es esta gran tribulación y a terminar con la vida del anticristo y luego... Pero antes de eso, Jesús viene exactamente a lo que es la batalla del Armagedón, donde los países del mundo quieren eliminar Israel, Dios no lo permite, Jesús viene con su ejército y con su iglesia, y de esta forma destruye al hijo de perdición. Satanás es encarcelado por 1000 años, luego Cristo instaura lo que es su reino milenial. 1000 años después, Satanás es suelto, empieza a preparar nuevamente los ejércitos contra la batalla para combatir contra Dios, donde ahí Dios lo destruye a Satanás y lo envía para siempre al infierno. Luego viene la resurrección de todos los muertos, no la iglesia, los muertos. Y viene lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Ahí cada quien ya recibe su veredicto de una vez y para siempre. Luego viene la creación de los cielos nuevos y tierra nueva y el gobierno de Cristo por la eternidad con su iglesia.
Esos son los eventos que apuntamos que que estamos esperando, porque están escritos en la palabra y lo que Dios dice, eso se cumple porque se cumple. Bien, mis amados, llegamos al final de su programa Tiempos de Libertad. Los esperamos el día de mañana. Siempre a las 5 de la tarde va a estar el pastor Juan José López Orellana, a quien saludamos y le decimos que le amamos en el amor del Señor. Mañana a las 5 de la tarde. El jueves va a estar el pastor José Jesús Díaz Mendoza, también con una enseñanza, un saludo a la distancia, pastor, un abrazo. Y el viernes vamos a tratar de estar los 3 o 2 para traer un tema general. Posiblemente preparemos algunos videos, porque ya días no lo hacemos, para que usted se dé cuenta de las actualidades que se están haciendo dentro de lo que es la Iglesia de Cristo, cosas pues tiradas de los cabellos, ¿verdad? Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos y a toda la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, diseminada en varios puntos de aquí de Progreso. Soy el pastor Porfirio Álvarez y les digo, Dios les bendiga, y mañana en sintonía de su programa Tiempos de Libertad. Amén.